tardes, ¿me escucho? Buenas tardes. Ahí comenzó la grabación. Comenzó la grabación. ¿Me escucho? Gracias, Inger. Yo creo que ahora sí me Sí, escucho. Edison, muchas gracias. Ahora sí, gracias. Estaba solucionando un problema de audio, gracias. No te preocupes, gracias. Gracias. Ya, chicos, buenas tardes a todos. Les doy una cordial bienvenida a esta última charla que se hace del ciclo anual de la utilización de las normas APA dentro de CFT-CENCO. Puede ser que en una primera instancia esto de las normativas APA les suene un poco a chino mandarín, pero en definitiva tiene que ver con un lineamiento académico que se establece a nivel mundial, ¿ya? Para poder presentar todos los trabajos académicos que hacemos dentro de una institución educativa de una manera similar, ¿ya? Es decir, que tengan ciertos criterios, ciertos lineamientos para que la mayor cantidad de los trabajos sea medianamente similar, ¿ya? Y así no se presenten con letras diferentes, con estructuras diferentes, con colores diferentes, ¿ya? Entonces, básicamente, esta normativa de las normas APA, valga la redundancia, nos va a entregar un conjunto de reglas que nos van a orientar para hacer de manera correcta la presentación de los trabajos académicos. ¿Por qué las normas APA se trabaja con versiones? Porque al transcurrir el tiempo van haciendo algunas actualizaciones, ¿ya? Y al hacer algunas actualizaciones se van haciendo modificaciones de recomendaciones o también se va adaptando a los contextos que van evolucionando. Por ejemplo, la quinta versión de las normas casi no tenía ningún lineamiento con respecto a cómo se de la web, por ejemplo. Cómo de la web. ¿Por qué? Porque hace 6 años atrás no era tan común. Con la pandemia hoy en día se empezó a hacer todo lo que tiene que ver con material web. Por ende, la séptima versión de las normas APA lo incluye a full, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos van a servir? Como yo les comentaba, sirven para que los trabajos académicos que nosotros presentemos sean más ordenados, sean más formales, para que tengamos un criterio unificador de cómo presentar estos trabajos escritos y sobre todo para respetar los derechos de autor. Alguien me decía ahí que estaba escuchando un poco cortado. ¿Los demás escuchan cortado o no? ¿O escuchan bien? Ah, ya, en algún momento... Sí, por momento. Sí. Por momento. Ya, ya, entonces, chicos, en definitiva, estas normas APA nos van a ayudar a tener ciertos lineamientos para hacer los trabajos de manera ordenada y nos van a servir también para evitar el plagio, ¿ya? Para respetar los derechos de autor. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, estoy desarrollando un trabajo tengo que hacer una la información tal cual como está en una página web, estoy diciendo que eso que se copió y se pegó es producto de mi perfección. Palabras. Entonces, donde yo como que se el verdadero autor y digo que ya es mío, para se escucha poder... cortado. Ingeborg, nuevamente se escucha cortado, pero desconozco por qué. Todo yo ya no escucho nada. Muy cortado. Déjenme verificar aquí la conexión. Vamos a revisar, denme 2 segunditos. Denme 2 minutos, chiquillos. Perdón, ¿ustedes me escuchan a mí?
Sí, perfectamente. Sí, ya. Sí, No me perfecto, ven, correcto. ¿cierto? No, Es que Yo no la escuchaba algo le nada, pasó. se perdió la conexión, no, Ya, chicos, ahora no sí. la oía. Ahora Reinicié sí. la conexión. Ahora Ya. sí escuchamos bien a Ingeborg. Ya, perfecto. Súper. Entonces, para poder establecer el resumen de lo que se escuchó cortado, estas normas APA nos van a ayudar a presentar trabajos más ordenados, a poder unificar criterios para poder presentar estos trabajos escritos y nos sirven para respetar los derechos de autor, ¿ya? Que si nosotros tomamos una información que está directamente extraída de Internet y la copiamos y la pegamos, nosotros digamos que pertenece a otra persona y no nos atribuyamos esa idea a nosotros mismos. Porque si yo copio y pego desde Internet sin citar, lo que estoy haciendo es decir que esa reflexión y esas ideas son mías. Y no estoy reconociendo a la persona que realmente las hizo. ¿Ya? Por eso existen dentro de las normas APA una manera de citar para respetar los derechos de autor. En esta charla, a grandes rasgos, vamos a ver cuáles son estas herramientas para que estén más ordenado y formal el trabajo y vamos a ver las formas de citar de manera más generalizada, las que más se utilizan, ¿ya? Y que son las más sencillas también, para que ustedes puedan trabajar tanto en sus foros temáticos como en los trabajos colaborativos, ¿ya? Ahora, ¿dónde se usan estas normas APAs? Se ocupan en todos los trabajos académicos escritos, ¿ya? En foros temáticos, en trabajos colaborativos, dentro de los trabajos colaborativos, en ensayos, en investigaciones y en el proyecto de título cuando lleguen al final de su carrera, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características principales de estos textos escritos que están regidos por las normas APA? Las normas APA en la 7ª versión recomiendan como 5 tipos de letras diferentes, ¿ya? Sin embargo, las que más se utilizan son Times New Roman o Arial 12, ¿ya? Donde yo selecciono esto, ya se los voy a mostrar y se los voy a compartir, uno siempre trabaja en documentos de Word, ¿ya? Y Word nos va a dar la posibilidad de seleccionar este tipo de letra y este tamaño de letra. Aparte de eso, se recomienda hacer el interlineado en 1,5 o en 2.0. Ya va a depender de cada uno de sus docentes. Si sus docentes no le dan, por ejemplo, un interlineado que sea determinado, ustedes siempre háganlo en 2.0, porque esa es la recomendación. También les voy a mostrar cómo se hace. La alineación del texto siempre debe ser justificada, es decir, que debe estar escrito de margen a margen, porque si no los textos quedan todos desordenados. Y tenemos que citar dentro de los trabajos académicos y vamos a ver en esta charla las citas textuales, las citas no textuales y dentro de esas citas no textuales vamos a ver el parafraseo y también vamos a aprender sobre las referencias bibliográficas para diferenciar entre lo que es cita de referencia bibliográfica, ¿ya? Yo les voy a compartir ahora mi pantalla para poder mostrar un documento de Word y vamos a ver dónde se realizan todas estas acciones. Ya, voy a abrir aquí un documento cualquiera, vamos a poner un texto nuevo. Ya, chicos, miren. Aquí yo tengo un documento de Word. Aquí es donde debiéramos hacer los textos escritos que vamos a presentar académicamente dentro de CFT5. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un ensayo. Ya, y me voy a meter a Google y voy a buscar información, por ejemplo, sobre las corrientes literarias. Vamos a suponer que yo estoy armando mi ensayo o mi trabajo de investigación y voy a copiar y pegar tal cual como dice acá. Por favor, eso ustedes no lo hagan, yo lo estoy haciendo porque es rápido, pero siempre hay que chequear la fuente, que corresponda, que sea una fuente seria, que sea un sitio adecuado y que no vaya a ser, por ejemplo, del Rincón del Vago. Siempre hay que contrastar la información, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que este es el texto que yo estoy escribiendo, que fue producto de mi reflexión, y para poder trabajar con las normas APA, nosotros vamos a, una vez teniendo escrito todo el texto, vamos a seleccionar, ¿ya? Para poder
poner el tipo de letra aquí, donde salen como estos nombrecitos de letra, yo voy a pinchar la flechita y voy a seleccionar la letra que quiero elegir. La más utilizada por las normas APA y por las personas que realizan trabajos académicos es Times New Roman, que se ve de la manera en que está ahí, o Arial. Ya cambian un poquito la letra. También podría ser Calibri, se ve un poquito más chiquitita. Ya en este caso yo voy a seleccionar Times New Roman, que es mi favorita. Y si quisiéramos cambiar el tamaño de la letra, le ponemos aquí 12, porque las normas APA nos sugieren que sea con esa tipología de letra y con tamaño 12 de letra. ¿Dónde voy a ver yo el interlineado, que es el espacio que hay entre una oración y otra? Voy a pinchar arriba de párrafo, donde están las flechitas hacia arriba y hacia abajo, le voy a dar clic y voy a seleccionar 1,5 o 2.0. Si se fijan, los espacios entre oraciones se van agrandando, ¿ya? Y la normativa recomendada dice que puede ser 1.5 o 2.0, ¿ya? Para que se vea más ordenadito. A veces se equivocan y ponen 1.15, ¿ya? Traten siempre de mirar que sea 1.5 o 2.0, ¿ya? Que tiene más espacio. En este caso lo vamos a dejar en 2.0. Para ver la alineación del texto, es decir, que esté en formato justificado, vamos a ir al borde superior izquierdo de párrafo. Aquí es donde nosotros vamos a ver cómo queda alineado el texto. Si yo selecciono completo el texto y presiono acá, el texto va a quedar alineado hacia la izquierda. Si yo presiono hacia acá, va a quedar alineado hacia la derecha, ¿ya? Si yo selecciono aquí, va a quedar centrado. Pero si yo selecciono aquí donde dice justificar, el texto va a quedar de margen a margen, acorde a cómo lo sugieren las normas APA, ¿ya? Con este espacio de límite en los bordes, en ambos costados y en la parte superior. Por ende, siempre que presenten un trabajo, preocúpense de que esté en alineación justificada, porque llegan muchas veces trabajos así o así, y se ven más desordenados. Tienen que estar en alineación justificada, ¿ya? Eso es en base al formato del texto propiamente tal, ya para que ustedes vayan aprendiendo, en definitiva, estos pequeños lineamientos que hacen que los trabajos se vean mucho más ordenaditos, ¿ya? Les voy a volver a compartir la presentación para que sigamos avanzando. Aquí una ventana, abrimos la presentación y seguimos. Entonces, luego de analizar lo que nos sugieren las normas APA con los formatos de los textos, vamos a proceder a ver las citas. ¿Qué son las citas? Las citas tienen que ver con reconocer la existencia de la autoría de una persona con respecto a una idea que nosotros tomamos de otro texto, ¿ya? Por ende, cada vez que nosotros utilicemos ideas que pertenecen a otros autores, vamos a tener que dar crédito a estas ideas. Vamos a tener que decir que le pertenecen a esta otra persona. El acto de reconocer esas palabras como pertenecientes a otra persona se denominan citas, ¿ya? A eso le decimos citar. Cuando yo estoy diciendo, ok, esta idea no es mía, sino que es una idea de Edison Ortiz. Por ende, en base a la idea de Edison Ortiz, yo voy a desarrollar mi reflexión propia. Entonces, estas citas generalmente se utilizan para que nosotros podamos desarrollar nuestra propia reflexión y utilizar este pensamiento que generalmente es de un autor reconocido, de una persona que, no sé, desarrolla teorías en la especialidad en la que ustedes están trabajando, para poder darle fortaleza a esos argumentos y que nuestra propia reflexión tenga más peso. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estar hablando de la teoría de la comunicación, hay un autor que es muy reconocido sobre la teoría de la comunicación que se llama Roman Jakobson. Si yo cito a Roman Jakobson y digo, ok, la teoría que propone Roman Jakobson
copio y pego su teoría, cito de dónde lo saqué, ya les voy a enseñar cómo, y luego a partir de eso yo digo, esta teoría me parece muy relevante porque aporta a todo el proceso comunicativo tal y tal y tal y tal cosa desde mi propia reflexión, yo le estoy dando un peso mucho mayor a mis argumentos. ¿Por qué? Porque lo basé en una teoría que ya existe sobre un autor reconocido a nivel mundial o nacional sobre la temática que yo estoy tratando. Por eso siempre que hagan trabajos académicos traten de buscar autores reconocidos con respecto a las temáticas. Ya eso es súper relevante porque también de repente nos pasa que llegan trabajos donde sin desmerecer a ningún autor, de repente, por ejemplo, no sé, hay páginas que también aprendemos a poder diferenciar en la asignatura de las TIC, hay páginas que no son tan serias. Y puede ser que un niño, incluso de tercero medio, haya desarrollado un artículo en el que a lo mejor no está todo fundamentado realmente como debiera estar. Quizás hasta inventó los nombres de algún autor que no existen. Entonces ahí ustedes tienen que ser muy acuciosos en la revisión del material, porque es diferente sacar, por ejemplo, información de una página ministerial, donde se supone que toda la información debiera estar validada, que si la saco desde una página web que ni siquiera está verificada y que quizás el computador me lo anuncia como un sitio malicioso, por ejemplo. La información de ahí va a ser de dudosa reputación versus la del Ministerio, no sé, de Salud. Supongamos que toda la información que está ahí está contrastada y bien chequeada, ¿ya? Ahora, si no agregamos las citas como corresponden, podemos ser acusados de plagio, que puede tener consecuencias académicas como jurídicas. Aquí nadie se va a ir preso ya por plagio, pero sí nosotros tenemos un reglamento académico donde el plagio es sancionado. Y si sus trabajos tienen arriba de un 20% de plagio, por instructivo van a ser sancionados con nota 1. Por ende, es súper, súper importante que ustedes puedan revisar que las citas están bien elaboradas y que efectivamente si copiaron y pegaron, hagan esa cita. Porque nosotros acá los docentes trabajamos con una herramienta que se llama PlagScan. Y esa herramienta de PlagScan detecta de manera automática cuando se comete plagio, ¿ya? Y nos deriva automáticamente a los sitios desde donde se copió y se pegó la información. Entonces, no se arriesguen a eso, porque hasta un 20% de plagio está permitido. Nosotros podemos, no sé, se nos puede pasar una cita, podemos citar mal y quizás eso también hace que la aplicación no lo reconozca, pero yo siempre les recomiendo que citen, ¿ya? Y que es importante saber de las normas APA, que en la 7ª versión se nos pide que para poder reconocer a este otro autor se ponga por lo menos el apellido de dicho autor y el año en el que fue escrito el texto, ¿ya? Ahora yo les voy a enseñar que cuando no hay año de publicación se referencia de una manera específica, pero siempre, siempre tiene que estar el apellido del autor y la fecha, ¿ya? Eso como mínimo. Ahora vamos a ver de qué manera podemos citar. Dígame, Lorena. Perdone que la interrumpa, profesora, quería hacer una consulta. Yo estudio farmacia y ya nos queda poquito para salir. Y les quiero compartir a mis compañeros, no sé de qué, si ellos están recién empezando o capaz que estén en el mismo nivel que yo, que ya estamos casi finalizando la carrera. Nos pasó en un ramo que yo soy la persona que sube los trabajos. Yo subí el trabajo colaborativo, trabajamos arduamente, así codo a codo con todos los compañeros. ¿Y cuál fue el problema? Que la plataforma también tiene ciertas falencias. Y por eso les recalco a los demás compañeros, para que ojalá nunca les ocurra. Nosotros subimos nuestro trabajo y después de una clase hicimos una modificación. Era necesario bajar el trabajo y volver a subirlo. Eso fue lo que hicimos como grupo. Hicimos una modificación y el profesor nos calificó con nota 1. ¿Por qué? Porque la plataforma, cuando tú subes un documento de la autoría de nosotros, de alumnos, lo incorpora como a una nube. Entonces, cuando yo subí la segunda copia, ese tío, la segunda vez el trabajo, asumió que nosotros habíamos copiado como el 90% del trabajo anterior.
Felizmente, el profesor escuchó nuestros argumentos, le mandamos las pruebas, porque obviamente mi computador yo tenía que modificarle el nombre del trabajo. Y felizmente nos pusieron la nota que correspondía, pero para que los compañeros no les pase eso. Por eso hago el alcance, profesora. Muchas gracias, Lorena. Es un súper buen dato. Entonces, si van a subir por primera vez un trabajo colaborativo que les da la opción de poder subirlo cuantas veces quieran antes de la fecha límite, déjenle el aviso por correo al profesor de que lo subieron por primera vez para que no se los vaya a detectar como plagio y así el profe pueda corregir la nota. ¿Ya? Súper buen dato, Lorena. Ya, chicos. Ahora, ¿qué tipo de citas existen acorde a la normativa APA? Dentro de las citas vamos a encontrar de modo general las citas textuales y las citas no textuales, ¿ya? Las citas textuales son aquellas que yo voy a copiar y pegar exactamente igual desde internet o exactamente igual replicado desde un libro, ¿ya? Y las citas no textuales son las que yo voy a reproducir con mis propias palabras, pero manteniendo la idea del autor. Yo me voy a acusar, cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, juraba que si yo editaba un texto, por ejemplo, aquí dice citas textuales, una cita es textual cuando se reproduce palabra por palabra. Y yo pensaba que si yo ponía una cita es concordante cuando se, no sé, copia palabra por palabra de manera igual, y al variar algunas palabras yo decía, uy, aquí la hice de oro porque le cambié las palabras, entonces la idea es mía. Error. Eso se llama parafraseo, porque lo único que yo estoy haciendo es cambiar algunas palabras, pero es la misma idea. ¿Ya? Por ende, cuando hagamos eso, también tenemos que citar, porque si no, el sistema nos va a pillar. En mi época no existían estos sistemas y yo tampoco sabía que estaba cometiendo un error, pero hoy en día, como ya lo sabemos, tenemos que respetar estas normativas, ¿ya? Entonces, vamos a partir por las citas textuales, que es copiar y pegar exactamente desde cualquier sitio web o desde cualquier revista, libro, escrito, ¿ya? Vamos a tener dos que son las más utilizadas, que son las citas textuales de menos de 40 palabras y las de más de 40 palabras, ¿ya? ¿Cómo podemos reconocer eso? Si nosotros seleccionamos el texto, que se los voy a mostrar de manera práctica en un Word cuando avancemos, si yo selecciono el texto, en la parte inferior del texto de Word nos va a decir la cantidad de palabras que tiene el texto seleccionado, ¿ya? Por ende, si tiene hasta 39 palabras, va a ser una cita textual que se debe citar de esta manera. ¿Cuál es la característica? Que yo debo poner la cita textual entre comillas, ¿ya? Si tiene menos de 40 palabras, sí o sí tengo que encerrar esta frase entre comillas. Y luego de las comillas voy a abrir paréntesis, voy a poner el apellido del autor, voy a poner coma y la fecha en la que fue escrito este texto, ¿ya? En algunas páginas web salen las fechas, pero en otras páginas web no salen las fechas. Por ende, si yo no tengo la fecha, se le pone, se los voy a escribir en el chat para que aparezca, se pone, por ejemplo, en este mismo caso, Rodríguez, coma, S.F. cierro paréntesis. Y eso significa sin fecha, ¿ya? Eso es en los casos en que la página web, por ejemplo, no evidencia la fecha en que fue escrito el texto, porque hay muchas páginas donde no sale la fecha específica. Entonces, ustedes ponen el apellido del autor, coma, SF y cierran paréntesis, ¿ya? Y eso da a entender que el texto no tiene fecha. Si lo tiene porque sale en la editorial del libro, porque es un PDF que menciona dicha fecha, entonces se pone la fecha que sale publicada en el mismo artículo, en el mismo texto, ¿ya? Eso es para las citas de menos de 40 palabras. Entre paréntesis, entre comillas, la cita misma, abro paréntesis, apellido del autor, coma, año de publicación, cierro paréntesis, puntito. Y luego sigo escribiendo mi propia reflexión, mi propia idea. En las citas de más de 40 palabras vamos a tener que hacer una diferenciación. Como este texto es más grande, no se pone entre comillas.
¿Ya? Entonces, la manera de diferenciar las citas textuales de más de 40 palabras y de menos de 40 palabras es que la que tiene menos de 40 palabras se pone entre comillas y la de más de 40 palabras no se pone entre comillas. Aquí nosotros vamos a escribir que el autor X, que escribió el texto en tal fecha, dice que, voy a poner 2 puntitos, voy a dejar un espacio, voy a proceder a copiar y pegar el texto y voy a dejar otro espacio para comenzar a escribir mi reflexión. Por ende, esta cita textual va a quedar entre medio de espacios luego de que nosotros digamos quién es el autor de esta idea. Entonces se va a poder identificar de manera súper clara. Entonces, como aquí muestra el ejemplo, dice Ayala, que es el apellido del autor, pongo entre paréntesis el año de este texto, que es el 2020, cierro paréntesis y digo, dice que. Yo podría poner propone que, nos enseña que, nos demuestra que. Ustedes eligen en definitiva qué palabra poner, ¿ya? Pero es recomendable que siempre evidencien que ese autor lo dijo, luego den un espacio y copien y peguen la cita textual. Dígame, Alejandra. Buenas tardes, profesora. Consulta. Estas citas que son más de 40 palabras, ¿van ennegrecidas? No, nunca se ennegrecen las oraciones o las citas acorde a la normativa APA. La única opción que yo tengo de marcar en negritas acorde a la normativa APA es que yo quiera resaltar mucho, por ejemplo, el nombre de una institución. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un proyecto de título en el que yo estoy planteando una propuesta de una farmacia X y para mí esa farmacia X es muy relevante en el estudio, yo lo puedo poner en negritas para que se entienda que esa institución es muy relevante en mi estudio, pero es solamente para darle fuerza a ciertos nombres institucionales o a ciertas ideas, ¿ya? Las citas no se ponen en negrita, no es necesario. Ese nombre institucional va a cursiva, ¿cierto? En cursiva, sí. Muy amable, gracias. De nada, Alejandra. Entonces, para poder recapitular, diferencias y similitudes entre las citas textuales en formato APA. Primera similitud, que se escribe tal cual a como está desde la fuente en que yo la obtuve. Si yo lo obtuve desde una página web, copio y pego tal cual. Si yo lo obtengo desde una revista, desde un libro, escribo tal cual a como está escrito. Esa es la similitud entre las citas textuales. ¿Cuál es la principal diferencia entre las de más de 40 palabras y las de menos de 40 palabras? Que las de menos de 40 palabras se ponen en comillas y al final yo pongo entre paréntesis el apellido del autor, la fecha y cierro el paréntesis con un puntito. Y en la de más de 40 palabras yo voy a poner el apellido primero de este autor, entre paréntesis voy a poner la fecha, voy a mencionar que él plantea, dice, sugiere, propone, evidencia, voy a poner 2 puntitos, le voy a dar enter para dejar un espacio, copio y pego, doy enter para dejar otro espacio y sigo escribiendo mi reflexión. Y de esa manera ya se entiende que ese párrafo que quedó entre espacios es la cita textual del autor de más de 40 palabras. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Ahora, ¿qué tipos de citas existen en formato APA que son citas no textuales? ¿Ya? Vamos a encontrar lo que se llama cita parafraseada. ¿Por qué es una cita no textual? Porque yo no voy a replicar exactamente todas las palabras, las letras, las comas y los puntos que tiene esta información, sino que yo puedo reproducir en mis propias palabras lo que se está planteando en esta idea, ¿ya? Puedo cambiar algunos sustantivos por otros o puedo reproducir con mis propias palabras esta idea. Pero si yo explico, por ejemplo, la teoría de la comunicación de Roman Jakobson, y la explico con mis propias palabras, no por eso va a pasar a ser la teoría de comunicación de Ingeborg Schulze, sino que sigue siendo la teoría de comunicación de Roman Jakobson. Por ende, da lo mismo si yo lo explico con mis propias palabras, sigue perteneciendo su idea principal a este autor, ¿ya? Entonces, el parafraseo quiere decir que con mis propias palabras
yo voy a explicar una idea central que le pertenece a otro autor, ¿ya? ¿Cómo podemos citar este parafraseo? Lo podemos hacer escribiendo la idea tal cual, sin espacios, como en las citas textuales, sin comillas, como en las citas textuales, pero al final de esta reflexión yo pongo entre paréntesis el apellido, coma, el año y cierro paréntesis. Y de esa manera se subentiende que la idea que viene después de un punto aparte, de un párrafo anterior, es el parafraseo de una idea de otro autor. Y la otra forma que yo puedo parafrasear es partir diciendo que según el apellido del autor, no sé, Ramírez, Taleb, Jacobson, entre paréntesis, la fecha, y procedo a escribir la información parafraseada, ¿ya? Y ahí yo también estoy diciendo que según este autor se está proponiendo tal idea, con mis propias palabras. ¿Cómo lo diferenciamos de las citas textuales? Porque las citas textuales, una van escritas entre comillas y la otra va escrita entre espacios. ¿Ya? Las citas no textuales no se ponen ni entre comillas ni escritas entre espacios, sino que son parte del texto. Y yo puedo partir diciendo que le pertenece a otro autor, como puedo cerrar el párrafo entre paréntesis diciendo que le pertenece a otro autor. ¿Ya? Esa es la forma de citar el parafraseo. Ahora, es súper importante que ustedes sepan, porque a veces nos pasa que como docentes recibimos trabajos que están elaborados solo de citas, ¿ya? Y ahí el trabajo tampoco va a tener una buena calificación. Los chicos a veces me dicen, pero profe, si yo cité todo el material. Sí, perfecto, usted citó todo el material, pero no hizo ninguna reflexión propia, ¿ya? Y los trabajos académicos escritos idealmente debieran tener un porcentaje de citas de alrededor del 30 y el 40% como máximo. Y el 60% debiese ser una reflexión y un análisis propio, ¿ya? Que pueda decir, ok, a mí me parece esta teoría, no me parece esta teoría, existen estas definiciones, son definiciones que a mí me parecen, yo le agregaría esto otro. Siempre la reflexión personal, no tengan miedo de reflexionar. ¿Ya? Nosotros como docentes valoramos mucho la reflexión personal más que la réplica de la información, ¿ya? Porque la réplica de la información en definitiva es una habilidad básica, ¿ya? Porque yo copio y pego y listo, pero en cambio si yo reflexiono con respecto a estas ideas, es mucho más sencillo que yo pueda asimilarlas y entenderlas, y estoy demostrando lo que yo aprendí, lo que yo comprendo, lo que yo reflexiono con respecto a todo este material que yo recopilé y leí, ¿ya? Entonces, no tengan miedo de reflexionar, incluso pueden cuestionar teorías, chiquillos, si en definitiva el aprendizaje y todo lo que conocemos hoy en día como teorías han sido personas que le refutaron teorías a otras personas y que se descubrieron cosas nuevas porque hay alguien que reflexionó y analizó y dijo, mira, esta teoría está bien hasta aquí, pero yo le agregaría esto nuevo, porque en relación al contexto que estamos viviendo hoy en día, hay que agregarle esto nuevo. Entonces, no tengan miedo de analizar, reflexionar y proponer ideas propias, ¿ya? Porque eso en la mente y en el pensamiento humano es maravilloso, ¿ya? Así que muchas veces en la educación tenemos este concepto que si replicamos lo mismo que se nos enseña el cuaderno, somos excelentes estudiantes. Y sí, podríamos ser excelentes estudiantes memorizando la información, pero también es importante que seamos profesionales que analizan y reflexionan, ¿ya? Porque eso nos va a llevar aún más lejos dentro de nuestras habilidades laborales. Como les comentaba entonces, un trabajo académico no se puede realizar solo de citas, sino que tenemos que citar y también acompañarlo de una reflexión o un análisis personal. Acá yo les pongo un ejemplo de cómo una chica contesta su foro temático en una de las respuestas. Ella pone, por ejemplo, buenas noches, profesor y compañero, espero que estén muy bien, doy paso a responder nuestro tercer y último foro de lenguajes artísticos en educación básica. Ella escribe la pregunta y contesta el pulso, y ella pasa a dar la definición de lo que es el pulso según Pérez y Merino 2015, parafraseando, porque como no está entre comillas y como no está separado por puntos aparte con más de 40 palabras, se asume que es un parafraseo y ella entrega la definición de pulso.
Y luego abajo, con su propia reflexión y su propia imaginación e innovación, ella propone una actividad en base a esta teoría del pulso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que buscamos primordialmente. Hay una cita que refleja un respaldo teórico desde el cual surge una reflexión propia, una propuesta propia, ¿ya? Donde ella crea una actividad para poder evaluar el pulso en los niños, ¿ya? Ahora, espérenme que había una preguntita que me estaban haciendo acá por el chat. Chicos, con respecto a la presentación de PowerPoint, se las van a enviar en conjunto con el link de la grabación de esta actividad, ¿ya? Yo se la voy a hacer llegar a la persona que organiza para que les haga llegar el PowerPoint, bueno, el link del PowerPoint en conjunto con el link de la grabación, ¿ya? Ahora, dentro de las citas de las normas APA, también se nos enseña a utilizar referencias bibliográficas. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Es el símil a cuando en los colegios nos hacían poner al final una bibliografía, ¿ya? Estas referencias bibliográficas va a ser toda la información que yo consulté para hacer mi trabajo. No necesariamente incluí citas de estos textos, pero sí los consulté para informarme, para leer, para aprender. Entonces, al final del trabajo, yo siempre tengo que poner referencias bibliográficas. Si ustedes consultaron 6 páginas web, copian y pegan las 6 páginas web con el formato que sale acá, con el apellido del autor del sitio web, la fecha si es que sale, y luego ponen el título del artículo, de la información, y le ponen recuperado de, o directamente le copian y pegan el URL, ¿ya? Porque tiene que quedar un registro de, ok, es esta página web. ¿Por qué? Porque las referencias bibliográficas le permiten a todas las personas que consultan su trabajo académico poder ampliar conocimiento. Por ende, es importante incluir los links de las páginas web para que las personas que quieran aprender más pinchen ese link y puedan acceder a esta información que ustedes consultaron. ¿Ya? Entonces, súper importante que dejen las referencias bibliográficas. En los foros temáticos, para los más nuevitos y los que llevan más tiempo también, siempre en la rúbrica que nos dice qué es lo que tenemos que hacer para poder conseguir una buena calificación, se pide un respaldo teórico. El respaldo teórico ustedes lo pueden dejar de 2 maneras. Citando diferentes autores que se hayan mostrado, por ejemplo, en los cuadernos del CFT o en algunos textos que ustedes investigaron, o también lo pueden dejar por medio de referencias bibliográficas. Entonces, si ustedes contestan la pregunta en el foro temático, al final le ponen referencias bibliográficas, 2 puntos, y dejan la información desde donde ustedes sacaron estas respuestas para poder reflexionar. Y ahí ya tienen un respaldo teórico dentro del foro temático, porque a veces se les olvida citar y me dicen, profe, es que yo solamente propuse ideas propias. Sí, perfecto, está súper bien que proponga ideas propias, pero agréguele un respaldo teórico, porque eso le va a dar más peso a su argumentación. Entonces, elija 1 o 2 autores que estén hablando de la misma temática o deje referencias bibliográficas de los mismos cuadernos o de páginas web que hablen de ese tema para que en definitiva haya un sustento de que hubo una investigación también de por medio, ¿ya? Ahora, pasarles como dato que dentro del CFT nosotros tenemos la biblioteca virtual que se llama El Libro, ¿ya? Si ustedes aún no tienen su acceso de sus claves y sus contraseñas, se pueden comunicar directamente con su tutor de acompañamiento para que los oriente y les diga cuáles son las claves de acceso, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si ustedes sacan información desde aquí, copian y pegan directamente de cualquier texto, la cita va a quedar redactada de manera automática en el texto de Word, ¿ya? No van a necesitar cabecearse para redactar la cita, sino que como esta biblioteca virtual del libro está directamente relacionada con CFTCen con un convenio, si ustedes copian y pegan de cualquier texto, la cita queda armada de manera automática. Ya es un recurso súper positivo porque la biblioteca tiene un montón de textos que sirven para que la utilicen, ¿ya? Yo aquí dejé un link, se los voy a compartir. Déjenme dejar de presentar, se los voy a copiar por medio del chat, porque enseña a utilizar
la biblioteca virtual. Déjenme sacar de aquí la presentación, le vamos a poner escape y les voy a copiar el link en el chat. Ya este repositorio de video también se lo pueden pedir a sus tutores de acompañamiento porque ellos lo tienen y se los pueden compartir en caso de que ustedes lo necesiten. Pero de todas maneras lo voy a copiar y pegar aquí en el chat por si ustedes lo quieren guardar, mirar, reproducir las veces que quieran. Ya ahí les dejé el videito de YouTube que explica cómo utilizar la biblioteca virtual. Y para poder terminar, les voy a compartir la pantalla y les voy a enseñar también aquí cómo poder citar desde Word, chiquillos, de manera automática. Ya que también en Word se puede citar de manera automática. Aquí, por ejemplo, yo tengo un documento de Word, ¿ya? Yo puedo seleccionar y poner el cursor, por ejemplo, si yo quiero que la cita quede al final de este párrafo, voy a situar el cursor aquí, que es esta línea que pestañea, y me voy a ir a la pestañita que dice referencias, ¿ya? Voy a dar clic en referencias y si se fijan, aquí se abre un texto que dice insertar cita, ¿ya? Antes de insertar la cita, yo tengo que ver que aquí en el estilo diga APA, ¿ya? Si les dice APA sexta edición, no se preocupen porque mantiene la forma de citar de manera textual y no textual, ¿ya? Por ende, no va a haber ninguna modificación importante entre la sexta y la séptima edición para términos de redacción de ensayos, proyectos de título, etc. Entonces, seleccionamos normativa APA. Una vez que yo selecciono normativa APA, aquí voy a dar clic sobre insertar cita. Y voy a poner agregar una nueva fuente. Me va a dar la opción de seleccionar qué tipo de fuente es. Si es de un libro, si es la sección de un libro, si es un artículo de revista, si es una acta de conferencia, si es un video, etcétera, etcétera. Yo acá le voy a poner que es desde un sitio web, ¿ya? Y aquí donde dice autor, yo le voy a poner el apellido del autor. Vamos a suponer que ese apellido es Sánchez, ¿ya? En el caso de que el autor sea corporativo, yo voy a seleccionar aquí autor corporativo y le voy a poner, por ejemplo, Mineduc. Si el texto está dentro de la página del Mineduc, le pertenece al Mineduc. Si está dentro de la página del Ministerio de Salud, le pertenece al MinSal. En ese caso, se escribe el autor corporativo en mayúsculas, ¿ya? Y se pone aquí debajito. Vamos a ver los dos ejemplos. Entonces, aquí vamos a suponer que el autor es Sánchez y que el sitio web, por ejemplo, es www.ciudadseba.com y el año en el que fue escrito, vamos a suponer que fue el 2020. Yo le voy a poner aceptar y si se fijan, queda redactado de manera automática como Sánchez 2020, ¿ya? Porque yo incluí la información. Si yo quisiera ponerlo como una cita corporativa, le pongo agregar nueva fuente, le vamos a poner aquí autor corporativo, MinSal, año 2022, aceptar, y la cita se va a redactar así, MinSal 2022. ¿Ya? Entonces aquí de manera automática podemos redactar las citas, ¿ya? Si es que de repente se confunden un poquito de cómo poder hacerlas. ¿Había una manito levantada o me hablaron por el chat? Ah, acá. Hugo me está preguntando si en los proyectos de título los temas lo dan los profesores. No, Hugo. En el proyecto de título uno tiene, depende de si están en plan regular o en plan especial. Si están en plan especial, ustedes tienen que identificar una problemática que exista en el área laboral y proponer una solución por medio de un proyecto, ¿ya? Y si ustedes están en el plan regular, pueden elegir también identificar ciertas problemáticas que existan en algunas áreas laborales o realizar una investigación con respecto a una temática relevante de la carrera que usted está estudiando. ¿Ya? Pero ustedes proponen las temáticas. Ya se la presentan al profe y el profe va guiando en definitiva, mira, ya esta temática está súper bien trabajada así, quizás podríamos tomarla de esta otra manera para abordar mejor las soluciones, las propuestas, las investigaciones, pero ustedes tienen que llegar con su propuesta de temática, no entregan los temas los profes, ¿ya?
Eso es a grandes rasgos, chicos, con respecto a las normativas APA para que traten de empezar a explicar, o sea, a aplicar las citas textuales y las no textuales, las referencias bibliográficas. Les recuerdo que en su apresto todos ustedes tienen el manual de las normas APA, que es un resumen que hizo CFT Senco. No lo digo porque sea la institución en la que yo trabajo, pero es un resumen que está buenísimo porque es breve y se explica de manera súper sencilla cómo utilizar ciertas normativas, ¿ya? Y puede ser de mucho apoyo. La mayor cantidad de mis chicos con los que yo trabajo imprimen este manual de las normas APA y lo tienen siempre a mano a la hora de ir redactando los foros, a la hora de ir redactando los trabajos, y les ha servido un montón, ¿ya? De todas maneras, esta presentación se les va a hacer llegar a sus correos en conjunto con la presentación de PowerPoint para que ustedes puedan ahí ir revisando el material cada vez que necesiten. Yo les voy a dejar escrito acá mi correíto, y chulce@cftsenco.com, en el caso de que me quieran preguntar cualquier cosa relativa a las normas APA, si de repente quieren enviarme algún trabajito para que yo revise por ahí, ningún problema, no tengo problema en poder darles sugerencias y apoyarlos con respecto a las normativas APA, ¿ya? Yo sé que los que son más nuevitos al principio cuesta un poco, pero créanme que cuando ya vayan llegando al final de su carrera van a quedar expertos con todo lo que van a tener que citar en el transcurso de su carrera, ¿ya? Así que cualquier apoyo que necesiten me lo hacen saber, estoy siempre a su disposición. Si me demoro un poquito en contestar, ténganme paciencia porque igual tengo varios estudiantes y otras labores que realizar en el CFT, pero siempre contesto, ¿ya? Así que mucho éxito para todos los que están empezando, para los que están terminando, para los que van en la mitad. Recuerden que muchas veces nos pasa, chiquillos, que decaemos un poquito con las ganas de estudiar cuando tenemos hoy quizás algunos problemas o muchas cosas entre medio, pero créanme que cuando tengan el título en sus manos todo va a haber valido la pena. El sacrificio, el esfuerzo, los llantos, las preocupaciones, las alegrías, los buenos momentos, todo vale la pena, chiquillos. Y van a ir aprendiendo en el transcurso del camino. Así que eso, éxito para todos, besitos gigantes, hartos abrazos de energía y vamos que se puede. Gracias, Inge, estuvo súper bueno. Desconozco por qué no puedo encender la cámara, mil disculpas por eso. No sé qué pasó. No hay problema. Muchas Voy a gracias. detener la grabación, se las vamos a enviar. Muchas teniéndola gracias, a muy su linda la... correíto. Muchas gracias a Gracias. todos también. Gracias, Excelente profesora. presentación. Muchas gracias. Gracias, Inge. Cuídense Muchas mucho. gracias. Chao.